Buen día chicos, ¿cómo están? El día de hoy, 22 de mayo, vamos a iniciar la tercera unidad correspondiente a anatomía y fisiología del sistema cardiorrespiratorio. En este momento les voy a compartir las diapositivas que nosotros vamos a determinar o analizar en este caso sobre el sistema cardiovascular. ¿Listo? Coloquen la asistencia de una vez y presten mucha atención a lo que vamos a impartir en clases en este momento, porque la siguiente semana va a haber lección sobre este tema, ¿ok? ¿Sí me escucharon? Ya, Sí, listo. Sí, doctor. Master. Pongan atención que lo que les voy a compartir es algo sencillo. Ok, listo. Iniciamos. Dentro de la carrera de entrenamiento deportivo, estamos en la unidad número 3, articulaciones, sistema cardiovascular y respiratorio. La unidad 3.1 que nos toca ver el día de hoy se denomina anatomía y fisiología del sistema cardiovascular. Dentro de la anatomía y la fisiología del sistema cardiovascular, tenemos que tener conocimiento que es un sistema muy complejo, ¿sí? Conformado principalmente por la bomba que nosotros tenemos dentro de nuestro tórax, denominada corazón. El corazón distribuye sustancias como, por ejemplo, oxígeno, nutrientes, eh, hacia los diferentes tejidos. ¿Mediante qué conductos? Mediante los conductos denominados arterias, ¿ok? Y la recolección de metabolitos o eliminación de sustancias nocivas para el cuerpo son recogidas mediante las venas, ¿ok? Esas venas o capilares sanguíneos transformados en venas eh, recogen la sangre de todo el cuerpo, que contiene sangre desoxigenada y adicional a esto tiene sustancias metabólicas o impurezas que son recogidas por todo el cuerpo. Estas sustancias van hacia el corazón y a su vez van a ingresar a los riñones para que sean eliminadas por esa vía, lo que son metabolitos hidrosolubles. Y los metabolitos, como por ejemplo, en este caso el dióxido de carbono, son eliminados mediante la respiración. Con este preámbulo, nosotros tenemos que tener conocimiento que los resultados de aprendizaje de esta unidad serán describir la estructura y función del sistema cardiovascular, y explicar el papel fundamental en la regulación del flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno durante el ejercicio. Dentro de la introducción, la función principal, ¿ok?, del sistema cardiovascular es el transporte de oxígeno, nutrientes y la recolección de productos metabólicos. En este sentido, eh, sí, en este sentido tenemos que transporta oxígeno, nutrientes y a su vez recolecta productos metabólicos que son eliminados por el riñón, y si es dióxido de carbono es eliminado mediante la respiración. Además, está implicado en qué? En la termorregulación y el mantenimiento del pH. Manteniendo la termorregulación, ¿por qué? Porque existen momentos en donde el cuerpo se encuentra demasiado frío, ¿ok? O en un medio externo que se encuentra frío, entonces la sangre se comienza a termorregular adaptando al cuerpo a un punto o a una temperatura que es un poco más elevada, es decir, el cuerpo se pone un poco más caliente en respuesta al estímulo externo donde estemos nosotros eh, expuestos, ¿ok? Por ejemplo, si estamos expuestos a un clima frío, la sangre se va a calentar mucho más, ¿ok? ¿Por qué? Porque está respondiendo a un estímulo externo. Y manteniendo el pH, ¿por qué? El pH eh, hace referencia a que
nosotros tenemos que mantener un pH de la sangre entre 7,35 y 7,45. El pH es un nivel que me ayuda a medir si hay demasiada acidosis o está en estado de alcalosis el cuerpo. ¿Ok? ¿Para qué sirve este pH? Para regular la acidez o me determina si el cuerpo está demasiado alcalino. Dentro de la estructura del aparato cardiocirculatorio se encuentra conformado por los que les acabé de mencionar, chicos. Primero, por el corazón, ¿ok? Y segundo, por todas las arterias, venas o vasos sanguíneos que lo conforman. Ok, dentro de la anatomía del corazón tenemos que tener primero en conocimiento que es un órgano impar, es decir, que es único. Su contracción, como lo hemos visto en las anteriores clases, es de tipo involuntario, tiene forma cónica y en el adulto pesa alrededor de 250 y 300 gramos. Entonces, es un órgano impar, se contrae involuntariamente, tiene forma cónica y en el adulto tiene un peso aproximado entre 250 y 300 gramos. ¿Cómo se encuentra ubicado dentro de nuestro cuerpo? Se encuentra ubicado ¿dónde? Dentro de la caja torácica, por detrás del esternón y se encuentra ubicado entre los pulmones, en un espacio denominado mediastino. Repito otra vez. ¿Dónde se encuentra ubicado el corazón? Se encuentra ubicado dentro de la cavidad torácica, entre ambos pulmones y de forma posterior hacia el esternón. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra ubicado? En un espacio denominado mediastino. El órgano que ustedes ven acá, o el músculo en este caso, se denomina diafragma. ¿El diafragma de qué sirve? Sirve para dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Dentro de la anatomía del corazón tenemos que conocer que existen dos tipos de configuraciones o conformaciones, una configuración externa y una configuración interna. Dentro de la configuración externa se encuentra conformado por varias estructuras. Entre ellas tenemos dos estructuras superiores y dos estructuras inferiores. Las estructuras superiores se denominan aurículas y se encuentran en pares. Por lo tanto, tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. De la misma forma, tenemos dos cavidades inferiores, denominadas ventrículos. Y como son en pares, también se denomina ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Estas cavidades denominadas aurículas y ventrículos se encuentran separadas entre sí por tabiques y estos tabiques se denominan tabiques que toman el nombre de referencia por donde se encuentren. Así, por ejemplo, tenemos que la aurícula derecha y la aurícula izquierda tienen un tabique interauricular que hace referencia que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. A su vez, hacia la parte inferior tenemos los ventrículos, ventrículo derecho e izquierdo. De la misma forma, tenemos un elemento que separa a ambos ventrículos, denominado tabique. Y en este caso, como es ventricular, toma el nombre de tabique interventricular. De la forma más externa, en la parte superficial del corazón, se encuentra conformado por arterias. Estas arterias irrigan al corazón para que él tenga también oxígeno, nutrientes y todos los elementos necesarios para contribuir a su función normal. Dentro de la configuración interna,
El corazón se encuentra conformado por varias estructuras. Así, por ejemplo, para el paso de la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, o todo lo contrario, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, existen elementos denominados válvulas. Estas válvulas se cierran y se aperturan cuando ingresa o deja de pasar sangre. Así, por ejemplo, cuando pasa sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo, las válvulas se aperturan y lógicamente van a dejar ingresar sangre desde la aurícula derecha, perdón, hacia el ventrículo derecho. Y una vez que este movimiento ha cedido, las válvulas se cierran nuevamente para impedir que la sangre que se encuentra descansando ahora en el ventrículo derecho retorne hacia la aurícula derecha. En este caso, una vez conocida las estructuras denominadas válvulas y su funcionabilidad, tenemos dos tipos de válvulas cardíacas: una válvula denominada aurículo-ventricular y otras válvulas denominadas arteriales. Las válvulas aurículo-ventriculares hace referencia que cierra o apertura el paso entre las aurículas y los ventrículos. Y de esa forma tenemos dos válvulas, una válvula tricúspide y una válvula mitral. Hay que corregir aquí. ¿Ok? Una válvula tricúspide y una válvula mitral. ¿Ok? Y vamos corrigiendo una vez. Mientras tanto, que existen válvulas arteriales. Estas válvulas arteriales se encuentran enfocadas al paso de la sangre cuando se oxigena, ya sea que va hacia el pulmón o sale desde el corazón hacia los demás órganos. Así, por ejemplo, tenemos las válvulas arteriales representadas por la válvula aórtica, que se encuentra ubicada en la apertura del ventrículo izquierdo para salir la sangre oxigenada mediante la arteria aorta. Y la válvula pulmonar es una válvula que sale del ventrículo derecho y se va hacia o apertura estos vasos para que ingresen la sangre a las arterias pulmonares y puedan dirigirse esa sangre hacia los pulmones. Dentro de la anatomía, también es importante conocer la histología del corazón, ¿ok? Histológicamente, el corazón está conformado por tres capas, chicos, ¿ok? Así como nosotros tenemos desde nuestra parte más externa la piel, el tejido adiposo, los músculos y huesos, de la misma forma el corazón tiene varias estructuras que lo conforman. Así, por ejemplo, s- desde la parte interior, es decir, desde la parte más interna del corazón hacia el exterior, se encuentran tres capas denominadas endocardio, miocardio y epicardio. Estas capas denominadas miocardio, endocardio y epicardio son capas que se encuentran que conforman, perdón, el corazón. Entonces, estas capas, denominadas endocardios, es lo que está más en contacto o más interno hacia el corazón. Miocardio es el músculo como tal, ¿ok? Es el músculo, como ustedes pueden observar en la imagen, podemos determinar que el miocardio como tal es el músculo, ¿ok? Y el pericardio es la capa fibrosa que rodea la parte superficial del corazón. ¿Ok? En este sentido, nosotros tenemos tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. Endocardio, lo que está en contacto con las estructuras internas; miocardio, el músculo como tal; y el epicardio, la serosa que lo recubre. Pero hay algo muy importante acá.
Existe una estructura denominada pericardio, ¿ok? Ese pericardio es como una fundita, ¿ok? Que recubre el corazón. ¿Y para qué ayuda ese pericardio? Lo protege primero de traumatismos. Segundo, ayuda a que se evite un roce innecesario entre las estructuras adyacentes, como por ejemplo pulmón, o hacia adelante tenemos las costillas o el esternón. Es decir, protege de traumatismos y evita el roce con otras estructuras. Existen enfermedades donde este pericardio ingresa demasiado líquido, ¿ok? O se puede infectar esta fundita denominada pericardio y pueden existir enfermedades denominadas pericarditis, en donde el corazón, en este caso el pericardio, se inunda de líquido que puede ser agua, sangre, secreciones, líquido linfático o cualquier otro tipo de producto y no va a dejar expandir al corazón de forma normal. Como el pericardio lo recubre de la parte externa, es como que nosotros vertiéramos agua dentro de ese pericardio y lógicamente el corazón no se va a poder expandir para realizar sus funciones normales. Dentro de la anatomía es importante conocer los vasos sanguíneos, ¿ok? Nosotros ya conocimos que se encuentra conformado el corazón por una aurícula derecha, por otra aurícula izquierda, por un ventrículo derecho, por un ventrículo izquierdo, y que estas estructuras se encuentran separadas por tabiques. Un tabique denominado entre cada aurícula interauricular y entre cada ventrículo interventricular. ¿Ok? Y a su vez también lo conforman válvulas, válvulas que pueden ser eh, aórticas, en este caso, ¿ok? Las que van directamente a los pulmones o las que salen o la sangre que se va oxigenada hacia la aorta y los otros tipos de válvulas que sirven como cierre o apertura para que pase la sangre desde una aurícula hacia un ventrículo. Los vasos sanguíneos tienen, perdón, estas aurículas y ventrículos tienen venas o arterias que llegan o salen desde estas estructuras. Así, por ejemplo, desde la aurícula derecha va a recibir sangre, no va a enviar sangre, ¿ok? Recibe al inicio para comenzar el ciclo cardíaco. ¿De dónde recibe sangre? De la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces, la sangre recogida o retomada de todo el cuerpo ingresa al corazón, que es sangre desoxigenada, ingresa al corazón mediante dos venas. ¿Cuáles son esas venas? La vena cava superior y la vena cava inferior. La aurícula derecha, ¿a qué tipo de venas recibe? Vena cava superior y vena cava inferior. La aurícula izquierda recibe la entrada de las cuatro venas pulmonares, es decir, la sangre que se encuentra oxigenada o que se oxigenó en los pulmones regresa al corazón mediante las arterias pulmonares. Este es el corazón, estos son los pulmones, chicos, ¿ok? Nosotros tenemos dos pulmones usualmente. Estos pulmones les llega sangre desoxigenada y sale sangre oxigenada, ¿ok? Entonces, de esa forma tenemos cuatro venas pulmonares que van a conectar al pulmón, ¿sí? Hacia el corazón, y esa sangre desoxigenada aquí se va a oxigenar. Esa sangre regresa hacia el corazón y va a ingresar hacia la aurícula izquierda para que pueda ser enviada hacia el ventrículo izquierdo y salir mediante la arteria aorta. ¿Ok? Entonces, para conocimiento general, la aurícula izquierda recibe la entrada de las cuatro venas pulmonares. ¿Ok? Listo. Mientras tanto que el ventrículo derecho es un órgano de salida. ¿Ok? Por lo tanto, a diferencia de las aurículas, que como hemos visto, son receptáculos o elementos donde llegan venas, en los ventrículos va a ser todo lo contrario.
de los ventrículos van a salir venas o arterias. ¿Ok? Y así tenemos el primer ejemplo del ventrículo derecho, va a salir lo que es la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones con sangre desoxigenada. Y del ventrículo izquierdo va a salir la arteria más grande del cuerpo humano, denominada arteria aorta. ¿Ok? Y esta arteria aorta sale del corazón y se transforma en callado aórtico, donde va a tener tres desembocaduras para que sea distribuida la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo humano. Dentro de la fisiología del aparato cardiovascular existe un ciclo, ¿ok? Un ciclo cardíaco, donde el corazón se llena de sangre y expulsa sangre, ¿ok? A estos elementos se denomina sístole y diástole, ¿ok? Sístole se va a llamar a la contracción muscular del corazón y diástole se va a denominar a la relajación. Dentro del ciclo cardíaco es importante tener conocimiento de cómo llega la sangre y cómo se distribuye. Así, por ejemplo, chicos, tenemos que la sangre llega por la vena cava superior, la vena cava inferior, hacia la aurícula derecha. Una vez que se encuentra en la aurícula derecha, se aperturan las válvulas y esa sangre baja, ¿ok? O se difunde hacia el ventrículo derecho. Una vez que los ventrículos, en esta parte, el ventrículo derecho se llena de sangre, este ventrículo derecho, una vez llenado completamente de sangre, se contrae. Y recordemos que en la aurícula llega sangre, pero en los ventrículos va a salir la sangre mediante ¿qué? Mediante venas o arterias. En este caso, en el ventrículo derecho, una vez contraído, expulsa la sangre mediante la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones para que se oxigene esa sangre. Una vez que se completa esa parte de oxigenación, o perdón, envío de la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones, el corazón derecho ha cumplido su función. ¿Qué pasa con el corazón izquierdo? El corazón izquierdo, como lo hemos mencionado, tiene una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Dentro del ventrículo izquierdo va a recibir sangre. ¿Por dónde recibe sangre la aurícula izquierda? Por las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares envían sangre oxigenada hacia la aurícula derecha. La aurícula se llena de sangre recibiendo la sangre desde los pulmones, apertura las válvulas y pasa sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo, perdón, la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo se encuentra completamente lleno de sangre, este músculo cardíaco se va a contraer y va a contraerse de forma específica el ventrículo izquierdo. Recordemos nuevamente por tercera o cuarta ocasión. Las aurículas reciben sangre y los ventrículos emiten sangre. Así, tenemos que el ventrículo, una vez contraído, expulsa esa sangre oxigenada hacia la arteria pulmonar, para que esa sangre oxigenada sea distribuida por todos los elementos anatómicos del cuerpo humano para que llegue nutrientes, oxígeno, hacia todas las partes del cuerpo humano. Algo importante acá es conocer el sistema cardioconector, ¿ok? El sistema, en este caso el corazón, tiene un sistema eléctrico, chicos, que se maneja de forma independiente. ¿Y para qué sirve este sistema eléctrico? Me permite enviar impulsos nerviosos hacia el corazón para que el corazón se contraiga de forma sincrónica, ¿ok? Por eso tenemos este tipo de marcapasos naturales.
Estos marcapasos, como su nombre lo indican, marcan el paso, ¿ok? Marcan el paso para que el corazón tenga una secuencia lógica y ordenada de la contracción muscular de él mismo. Así, por ejemplo, tenemos como primera estructura al marcapaso denominado nodo sinoauricular o sinoatrial. Sinoauricular, ¿por qué? Porque se encuentra ubicado en la aurícula derecha. Desde esta aurícula derecha nacen haces, ¿ok? Y estos haces se denominan en cuatro haces, ¿ok? Un haz o una prolongación de esa fibra o un nervio que se denomina haces internodales, en número de tres, que van al nodo sinoatrioventricular, ¿ok? Este nodo atrioventricular, como su nombre lo indica, atrio hace referencia a aurícula y ventrículo, lógicamente, a lo que se encuentra hacia inferior. ¿Por qué se denomina atrioventricular? Porque se encuentra en el punto de división entre la aurícula y los ventrículos. Este nodo sinoauricular emite una prolongación denominada haz de Waxman hacia la aurícula izquierda para que ella también tenga contracción muscular y pueda realizar todas las funciones correspondientes. En este caso, de recibir la sangre, contraerse, allí aperturar la válvula para que ingrese la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, repito nuevamente, tenemos dos nodos importantes. El nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha, y el nodo aurículo-ventricular que se encuentra localizado entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Cómo envía el impulso nervioso el nodo sinoauricular? Envía el impulso nervioso desde el sino auricular, desde su nodo sinoauricular, mediante los haces internodales hacia el nodo aurículo-ventricular. Una vez que recibe el impulso nervioso, el nodo sinoauricular desciende este impulso nervioso mediante el tabique interventricular y en el tabique interventricular va a tomar el nombre de ramas de His. Entonces, dentro de todo el tabique interventricular, estas ramas nerviosas toman el nombre de haz de His. Son en números de pares, tanto derecho como izquierdo. Una vez que llega a la punta del corazón, ¿ok? O al final de, en este caso, el tabique interventricular, va a tomar el nombre de fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje van a rodear todo lo que se denomina ventrículo para que se produzca una contracción controlada y proyectada de forma sincrónica y lógica y no se pierda esa sincronización. Cuando hay enfermedades donde el corazón pierde o se lesionan estas estructuras eléctricas, el corazón, lógicamente, pierde su marcapaso. Y existen momentos en donde la aurícula derecha se contrae y el ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho se va a contraer. O sea, se van a contraer al mismo momento o se van a relajar al mismo momento. Y cuando la sangre que va desde la aurícula izquierda, la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho, debería aperturarse esta válvula para que ingrese la sangre. Pero hay casos en donde la aurícula derecha envía sangre hacia el ventrículo derecho y espera que esa sangre ya haya sido enviada hacia otro lugar, pero en este caso la sangre se encuentra todavía en este ventrículo. Entonces hay un choque de volúmenes. Mientras la aurícula derecha quiere enviar sangre, el ventrículo derecho todavía tiene sangre. Entonces esa sangre, lógicamente, si usted vierte demasiada agua en un pomo donde se encuentra lleno, lógicamente esa sangre se va a regresar. Y eso sucede en ciertas enfermedades. ¿Ok? ¿Por problemas de qué?
por problemas de los marcapasos naturales. Dentro de la fisiología cardiovascular existen dos tipos de circulaciones, una circulación denominada circulación mayor y otra denominada circulación menor. La circulación mayor o sistémica lleva sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos periféricos. ¿Dónde comienza esta circulación mayor? Comienza en el ventrículo izquierdo, que envía sangre a la arteria aorta y ésta, a través de sucesivas ramificaciones, la distribuye mediante todo el organismo. Circulación mayor, ¿dónde comienza o dónde inicia? Inicia en el ventrículo izquierdo. ¿Y de ahí hacia dónde se va esa sangre? Se envía mediante la arteria aorta y se distribuye hacia todo el organismo para que se pueda oxigenar. ¿Ok? Entonces, ¿qué contiene la circulación mayor? Contiene sangre oxigenada. ¿Dónde inicia? Inicia en el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y a su vez, esta sangre oxigenada va hacia todo el organismo. Aquí tenemos un ejemplo muy representativo de cómo inicia la circulación mayor. Tenemos dos tipos de circulaciones, una menor y una mayor. Dentro de la circulación general o mayor, enfocadas en este recuadro, que nos indica la literatura, que inicia en el ventrículo izquierdo, el ventrículo que está de color rojo, y se envía esa sangre mediante la arteria aorta. Una vez que sale por la arteria aorta, se distribuye mediante todas las ramificaciones que tiene esta arteria para llevar sangre oxigenada a todo el organismo. Entonces, a eso se denomina circulación mayor. La circulación menor, o también denominada circulación pulmonar, permite que la oxigenación de la sangre. En este caso, si nos está diciendo que permite la oxigenación de la sangre, va a iniciar lógicamente en el ventrículo derecho, el ventrículo que se encuentra de color azul. Y este se ramifica hasta llegar al capilar pulmonar. Estando en el capilar pulmonar, va a desembocar o va a entregar sangre desoxigenada y el pulmón va a realizar la hematosis ingresando sangre oxigenada a ese capilar. Una vez que el capilar pulmonar, ¿sí?, se ramifica hasta llegar al capilar pulmonar, donde la sangre es oxigenada y vuelve al corazón, reunificándose en vénulas de mayor tamaño hasta llegar, hasta formar las cuatro venas pulmonares, que van a desembocar ¿en dónde? En la aurícula izquierda. ¿Por qué se la denomina circulación menor o pulmonar? Porque de forma práctica su recorrido es más corto y tiene como funcionalidad oxigenar la sangre que se encuentra lógicamente desoxigenada. ¿Dónde inicia la circulación menor? Inicia en el ventrículo derecho para salir mediante la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar va hacia los pulmones para que esa sangre desoxigenada cumpla el mecanismo denominado hematosis, en donde existe un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Así, estas venas van a entregar sangre desoxigenada al pulmón y el pulmón a cambio les va a entregar sangre oxigenada. Y esta sangre oxigenada, ¿por dónde va a regresar? Va a regresar mediante las cuatro venas pulmonares. Y estas cuatro venas pulmonares, ¿dónde regresan? Regresan a la aurícula izquierda. Pregunta de examen. ¿Dónde inicia la circulación menor? Inicia en el ventrículo derecho, doctor Israel. ¿Dónde finaliza? Finaliza en la aurícula izquierda. ¿Cuál es la funcionalidad? Oxigenación de sangre. Chicos, hasta ahí. Preguntas. ¿Se perdieron? Interesante, Doc, pero sí haría falta una retroalimentación para poder comprender un poquito más.
Ya, pero sí los puntos más claves o claros, sí se los acabo de transmitir, ¿no? Sí, Master, sí, es entendible. Ya, déjenme buscarles un videito, chicos, para enseñarles un poco mejor los temas que no están claros, ¿ok? La parte de la fisiología cardiovascular, de cómo la sangre ingresa y sale del corazón, ¿está claro o no? Sí, 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 claro, sí, claro. sí. No, no, doctor, sería bueno que retroalimente. Ya, ok. O sea, claro está, pero o sea, guardar el conocimiento es lo complicado. O sea, sería una Claro, retroalimentación más para reforzar. Ya. claro, a eso quería llegar, a eso quería llegar. Claro está, pero fue tan rápido que no Muy se rápido. capta. No, o sea, no es que fue muy rápido, sino que la información no se capta, así nomás. ¿Ya? Ya, ah, Como ok. usted dice, un No es video. rápido, sino que o sea, es como cuando entrenas. Mientras repites un movimiento constantemente, creas memoria muscular. De igual manera, el conocimiento, si lo refuerzo constantemente, lo aprendo. O sea, pero una sola vez ahí sí es complicado. Chicos, sí pueden ver este GIF que se encuentra acá. Sí, sí, ¿Sí? Sí, Master. doctor. Sí, ma. Ya, chicos, miren. Sí, doctor. A ver, algo importante acá. Déjame ver si puedo dibujar. Miren, chicos, esto que está aquí, les dije que se denominaban venas, ¿verdad? Síganme muy claro hasta acá y pongan mucha atención, chicos, ¿ok? Esto se denomina vena cava superior y esta se denomina vena cava inferior, ¿sí? Entonces, estas venas recogen sangre por todo el organismo. ¿Sangre qué? Sangre desoxigenada. Para ser un poco más didáctico, todo lo que es azul es sangre desoxigenada y todo lo que es de color rojo es sangre oxigenada. ¿Ok? Entonces, la sangre viene por estos elementos denominados venas cavas. ¿Y dónde van a desembocar? Van a desembocar en la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces aquí va a encontrarse la sangre por primera ocasión. Luego se van a aperturar estas válvulas que se encuentran aquí. Si ven que se cierra y se abren unas válvulas, Sí, ya. Estas válvulas que se encuentran aquí se van a abrir y cerrar. Se van a abrir cuando la sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo denominado ventrículo derecho. ¿Ok? Una vez que la sangre pasa al ventrículo derecho, va a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, chicos. ¿Ok? Entonces tenemos dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. ¿Ok? Entonces estos pulmones van a tener la función de oxigenar la sangre y a su vez van a ser capaces de recibir la sangre desoxigenada y eliminarla, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros recibimos esta sangre al ventrículo derecho, esta sangre va a tener una línea de continuidad, donde se van a aperturar estas válvulas que se encuentran aquí y la sangre va a continuar su proceso de recorrido de oxigenación mediante la arteria pulmonar. Entonces, mediante las arterias pulmonares, la sangre va a llegar hacia los pulmones, ¿ok? ¿Y qué función va a cumplir ahí? La sangre desoxigenada va a entregar CO2, ¿ok? ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. Y el pulmón, a cambio, ¿qué va a entregar? Va a entregar lo que se denomina como oxígeno. Y a este proceso se lo denomina hematosis, ¿ok? Entonces, este proceso denominado hematosis se produce en los pulmones. Una vez que, que se produce este proceso denominado hematosis, el oxígeno va a regresar a la sangre mediante cuatro venas pulmonares, ¿ok? Estas cuatro venas pulmonares, aquí lo pueden ver, chicos, miren. Sí, sí, sí alcanzan a ver lo que les estoy señalando, ¿verdad? sí. Ya, faltarían dos más acá, ¿ok? Entonces, estas venas pulmonares, estas cuatro venas pulmonares llegan
a la aurícula denominada izquierda. Una vez que se encuentra aquí, se apertura lo que es las válvulas cardíacas y esta sangre continúa su recorrido ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, una vez que recibe esa sangre oxigenada, envía esta sangre mediante la arteria aorta, chicos. ¿Ok? Y la arteria aorta se transforma en callado aórtico. Y este callado aórtico es como una vejiga, ¿ok? Que tiene forma de U, ¿ok? Y este callado aórtico va a tener arterias que van a distribuir al corazón, a todo el organismo, la sangre rica en oxígeno. No sé si me puedo ser un poco más claro ahí. Sí, doctor. Sí, más. Sí, ahí está Ahí más sí, pues, entendible. ahí con manzanitas sí entendemos. Ya, ok. Listo, miren. Esto es lo que se denomina sistema cardiovascular, ¿no? Siempre, chicos, traten de que en su mente grafiquen que el corazón tiene dos estructuras, ¿no? Una estructura derecha y otra estructura izquierda, ¿sí? Todo lo que se encuentra hacia el lado derecho siempre va a tener usualmente sangre desoxigenada y todo lo que se encuentra en el corazón izquierdo lo van a conformar estructuras que tienen sangre oxigenada. Entonces, para términos generales, el corazón derecho que contiene CO2, ¿ok? Y mientras tanto el corazón izquierdo que va a tener oxígeno, ¿sí? Si se dan cuenta, chicos, que este ventrículo izquierdo, ¿ok? Esto que está aquí, es mucho más grueso y es mucho más voluminoso que el ventrículo, que el ventrículo derecho, que es un poco más fino. Esto se Sí, debe, esto se debe a que el ventrículo izquierdo tiene mucha más capacidad para tener fuerza. ¿Por qué tiene esta cantidad de músculo? Para que tenga la fuerza suficiente de eyectar la sangre del ventrículo izquierdo por la arteria aorta. ¿Ok? Por eso es un poco más voluminoso. Listo, muy bien. ¿Entendido? Díganme que sí, por favor. Sí. Sin más. Sí, sí, doctor, ahí sí. Ya. Ahora Yes, vamos, yes. ahora vamos con algo que se denomina sistema cardioconector. ¿Ok? ¿Recuerdan que yo les conversé sobre nódulos que se encuentran en el corazón? Los Ya. marcapasos también, ¿no? O denominados marcapasos, exactamente. Entonces, estos marcapasos existen en número de dos. Un marcapaso o nodo se denomina, a ver, ¿siguen viendo la imagen o están viendo la estructura de la diapositiva, chicos? La La imagen. imagen. La imagen. A ver si les puedo compartir nuevamente.